Muy buenos días, amados hermanos. Un gusto estar otra vez con ustedes. Todavía tenemos un poco de energía, ¿verdad? Algunos cabeceando, otros más despiertos que los demás, pero así estamos. El Señor nos fortalece para llegar a este último día de nuestras conferencias. Veo que siguen llegando más hermanos. Pero bueno, vamos a iniciar nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento y a ver a los niños, ¿dónde están los niños? Niños, a ver, díganme los nombres de los evangelios. A ver, Mateo, nada más hay una niña aquí, hermanos. A ver, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a San Juan capítulo 16. El pastor Natán nos habló ayer de la primera parte sobre la obra del Espíritu o los ministerios, como correctamente lo indicó el pastor, y todo esto forma parte de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estudiar a Juan 16, del 16 al 33. Es un pasaje bastante denso como todos los demás. Veremos hasta dónde podemos llegar. Muy bien. ¿Ya lo tienen, hermanos? Entonces les pido que los que puedan, pónganse de pie. Y vamos a leerlo como ayer de manera alternada. Yo leo el versículo 16. Ustedes el 17 y así sucesivamente hasta que todos leamos el versículo 33. Todos los niños que ya saben leer y tienen sus Biblias, encuentren ese pasaje y lean con nosotros también. San Juan 16, del 16 al 33. Leamos la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Yo empiezo leyendo el versículo 16. El Señor Jesucristo continúa hablando, enseñando y dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Juntos, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la palabra santa
de nuestro Dios. ¿No les ha causado bastante impresión cuando leen los evangelios y las multitudes seguían a Jesús y nos dice que eran multitudes, cientos, a veces miles, y el Señor tenía que subirse a una barca para alejarse de la multitud y enseñarles desde allí? ¿Se imaginan la voz potente que tenía nuestro Salvador? Sin micrófono, ¿verdad? Sin micrófono. Podía hablar de una manera tal que algunas veces los evangelistas dicen que la gente estaba atenta escuchándole. Nuestro Señor, ¿verdad? Amados hermanos, desde Juan 13 hemos estado caminando, por así decirlo, en las últimas horas de la vida de nuestro Señor Jesucristo, junto antes de cumplir el pacto de nuestra redención y salvación. Recuerden que nada de lo que se ha dicho, de lo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos que iba a suceder a Él y a ellos como iglesia, la obra del Espíritu, la presencia del Padre y todo lo demás, no está desconectado de toda la historia de la redención. Estamos a punto de llegar, por así decirlo, al cumplimiento de toda la historia de la redención. Estamos a punto de llegar a la culminación de la historia de la redención. Es como los ríos, ¿verdad?, que desembocan en el mar. Estamos a punto de llegar a este mar de la gracia personificada, realizada, cumplida. Y como dice Juan al principio de su evangelio, que de Jesucristo recibimos, ¿recuerdan esa expresión? Gracia sobre gracia. Así es. Él es la personificación perfecta de la gracia de Dios. Hasta ahora el Señor Jesús ha estado enseñando. Y déjeme poner la hora aquí, el cronómetro, porque se me olvidó. Muy bien. Él ha estado enseñando. Y nos ha dicho otra vez que Él ha amado a sus discípulos hasta el fin, con todo lo que eso implica, que los pastores nos han ayudado a desempacar, ¿verdad?, toda esa riqueza de información en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sí es verdad que San Juan 14 termina diciendo, levantaos, vamos de aquí, y eso probablemente signifique que entonces Jesús bajó con sus discípulos del aposento alto, se empezó a dirigir al huerto de Getsemaní, donde fue arrestado. Entonces, la enseñanza que estamos recibiendo era una enseñanza del camino, por así decirlo. Mientras Jesús caminaba, estaba instruyendo a sus discípulos. Y entonces, justo antes de que la enseñanza, los discursos de despedidas de Jesús hacia sus discípulos culmine, llegamos a esta sección que es la última antes de que nuestro Señor, después de enseñar, entre otras cosas, a orar y estar en comunión con Él mismo proceda como el gran sumo sacerdote a orar por sus discípulos para que todo lo que Él les ha enseñado no se les olvide, sino siempre lo recuerden. Pero veamos qué es lo último que Él nos enseña justo antes de su grandiosa oración. Primeramente vamos a ver los versículos 16
hasta el 22. Ok, vamos a ver cómo el Señor transforma la tristeza en gozo. Y Él dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. En esas palabras de nuestro Señor tenemos como en una cápsula su obra de redención. Cuando dice todavía un poco y no me veréis, se refiere a que Él iba a ser crucificado, iba a morir por nosotros en la cruz. Y luego cuando dice, y de nuevo un poco y me veréis, ahí y me veréis se refiere a cuando Jesús iba a resucitar después de su resurrección y se iba a aparecer a sus discípulos otra vez. Entonces noten, habla de su muerte en la cruz, habla de su resurrección, y cuando dice porque yo voy al Padre, nos está dando la culminación de su obra, porque Él después iba a subir al cielo para sentarse a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Entonces nos habla aquí de una manera encapsulada o incluso críptica, por así decirlo, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Pero mientras tanto iba a pasar un poquito de tiempo. Por eso dice, todavía un poco. Y de nuevo, un poco, dice el Señor. Y luego los discípulos se empiezan a preguntar entre ellos, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo, un poco y me veréis. ¿Y porque yo voy al Padre? Es interesante, ¿verdad? Que los discípulos, por un lado, dicen que entienden, pero por otro lado vemos que no entienden. Y aquí en nuestro pasaje, por un lado, no entienden y posteriormente dicen que sí entienden. Y Jesús le dice, bueno, todavía no han entendido completamente. Así somos nosotros, ¿cierto o no? Como dijo el pastor Alejandro, a veces predica sobre un tema y luego un hermano o una hermana, justo después del sermón, te pregunta de qué quiere decir esto cuando todo el sermón fue acerca de ese tema. Pero saben, así somos nosotros. Y de nuestro Señor aprendemos que como pastores debemos ser pacientes y debemos recordar que no es nuestra enseñanza humana, como ya se ha explicado, no es nuestra elocuencia, sino es la obra del Espíritu, porque solamente Él puede abrir la mente y el corazón para que nosotros entendamos. Hermanos, si la salvación se tratara de entender, ¿será que seríamos salvos? Si se tratara de conocer, gloria a Dios, ¿verdad? Que ahora que estamos en el mes de la Reforma, ¿recuerdan ustedes las 5 solas de la Reforma? A ver, yo no me acuerdo el orden, pero vamos a ver. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Gracias a Dios que no dice solo conocimiento, ¿verdad? Porque si así fuera, estaríamos en peligro, ¿no? De nuestra salvación. Y el Señor Jesucristo sabe que somos cabeza dura, pero Él es paciente. Él es paciente. ¿Qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. ¿Se enoja Jesús? No, no se enoja. Él como el Señor que conoce su conocimiento divino, dice en el versículo 19, Jesús conoció que querían preguntarles y les dijo, preguntan entre ustedes acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Esas palabras un poco, ¿verdad? Las palabras en griego que
leemos en la Escritura es una palabra que usamos para muchas cosas. Y es que la palabra griega es micrón. De ahí usamos microchip, ¿verdad? Usamos también microbús. De hecho, solamente decimos micro, ¿verdad? Micro. Y esa palabra un poquito, es un poco de silencio, por así decirlo, en que el Señor Jesucristo se va a ausentar y los discípulos van a quedar solos. Cada uno de nosotros pasamos por esos micros, ¿verdad? Por esos breves tiempos de silencio. Y decimos, ¿y ahora qué hago? Y a veces esos breves tiempos, microtiempos de silencio pueden decidir nuestras vidas, ¿cierto o no? Porque nosotros somos impacientes y no nos damos a veces el tiempo para reflexionar, para confiar en Jesús y esperar su respuesta. Saben, a lo largo de la Escritura, por eso es cada vez que hablamos y explicamos un pasaje, tenemos que recordar toda la Escritura. Y en la Escritura hay muchos de esos micro tiempos, tiempos de espera, tiempos de silencio. ¿Se acuerdan cuando Dios mandó a Abraham que sacrificase a su hijo Isaac? Y ellos dos se iban al monte donde lo iba a sacrificar y recuerdan que Isaac le preguntaba a Abraham, Padre, ¿dónde está el cordero? Y Abraham, ¿qué le decía? Dios proveerá. Pero Abraham estaba con esa expectativa de angustia. Estaba pasando una crisis, podríamos decir, existencial, espiritual, en que tenía que esperar un poco. Y entonces, justo cuando ya está listo para sacrificar a su hijo, viene la respuesta de Dios. A veces los tiempos de espera no son micros, son macros, son largos. El pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo esperó en Egipto? Muchos años, cientos de años. Tenían que esperar. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, esperen un poco, esperen un poco, y yo voy a actuar. De hecho, nuestro Dios, cuando guarda silencio, entre comillas, en realidad también nos está hablando. Y nos está diciendo, mientras esperas, tu esperar, la paciencia del cristiano, no es una paciencia pasiva, ¿verdad? Mientras esperamos, tenemos que esperar confiando en la palabra de Dios, recordando las promesas de Dios, para que entonces esos microtiempos no nos hagan caer en pecado, sino esperemos pacientemente la voluntad de Dios. Seguramente así también en tu matrimonio, en tu familia, en la iglesia, en tu relación. Estamos por un tiempo, puede ser micro o macro, ¿verdad? Estamos por breve tiempo esperando una respuesta y decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame tu voluntad. Y saben, por lo general, queremos que la respuesta de Dios sea fácil, sea como una respuesta rápida, mágica, como la fórmula perfecta, ¿verdad? Para que entonces salgamos del atolladero, salgamos de la lucha, de la tribulación. Pero Dios dice, no es así. Noten lo que viene después. Dice en el versículo 20, de cierto os digo. Frenen hasta allí un momento. Porque así es cuando leemos la Biblia, vamos rápido, ¿verdad? Y no paramos. Pero cuando Jesús dice, de cierto os digo, en griego Él está diciendo una palabra muy interesante.
Y seguramente los muchachos del seminario que ya saben bien el griego del Nuevo Testamento, saben qué palabra usa Jesús allí, ¿verdad? Miren, ningún seminarista responde, hermanos. ¿Dónde están los expertos en griego, hermanos? No hay, están ocupados seguramente, ¿verdad? Bueno, ¿qué palabra usa Jesús en griego? Él dice, amén, amén, dice el Señor Jesús. Y es que es una fórmula bíblica para decir algo importante. Saben, no sé si en sus confesiones ustedes tengan una explicación de la palabra amén, pero en el catecismo de Heidelberg, en la última pregunta, ¿verdad? Dice, ¿qué significa la palabra amén? Y la respuesta del catecismo dice, esto es cierto y verdadero, mucho más de lo que yo siento en mi corazón. Entonces, cuando Jesús dice, amén, amén, que se traduce en la Reina Valera como de cierto os digo, tiene la intención de decirnos, es como anunciar, prepararnos para recibir algo importante. En otras palabras, Jesús le dice a los discípulos, lo que les voy a decir es sumamente importante. Presten atención. Muy, muy importante. ¿Y qué procede a decirles? Dice, de cierto os digo, es decir, es cierto, verdadero, no hay ninguna duda que de la noche a la mañana sus problemas desaparecerán. ¿Eso dice? Eso nos gustaría que dijera, pero no eso dice. El Señor Jesucristo les dice que ustedes llorarán y lamentarán y el mundo se alegrarán. ¿Se acuerdan de la predicación del pastor Alejandro, verdad? El mundo que odia a Cristo, que odia que pertenezcamos a Él. El Señor Jesucristo les dice, por ese breve tiempo, ustedes van a llorar y lamentarse. Van a llorar y lamentarse. Y es más, el mundo se va a alegrar. El mundo se burlará de ustedes. El Señor Jesucristo entonces está prediciendo infaliblemente que antes de que los discípulos puedan experimentar el gozo, el cumplimiento del gozo, van a pasar por un tiempo de sufrimiento. Y es que la vida es así, hermanos. Todos pasamos por medio de sufrimiento. Saben, en la cultura de Estados Unidos, y seguramente muchas ideas que se generan allí llegan a Bolivia también. Uno puede ver cómo se promueve un estilo de vida en que los jóvenes son exitosos, viajan por todo el mundo y parece que no tienen ningún problema. Y la gente lo cree. La gente lo cree. Claro que eso es una mentira. Y lo terrible de todo es que nosotros como cristianos tendemos a creer que si no tenemos problemas, si no lloramos, si no nos lamentamos, entonces nuestra relación con Dios será perfecta. Pero no es así. Es necesario que vengan los problemas. Es necesario que llores. Es necesario que sufras. Es necesario que te lamentes. ¿Sabes por qué? No porque los problemas en sí mismos sean buenos, sino porque Dios te quiere mostrar que Él puede transformar, convertir los sufrimientos en gozo. Él quiere mostrarte que tienes que depender de Él para que durante ese breve tiempo no trates de salir adelante por ti mismo. Él quiere que durante esos microtiempos
aprendas a depender de Él y no de ti. Para que digas, Señor, sosténme con tu gracia. Y es que también en la vida natural de toda la humanidad, cuando hay problemas es cuando maduramos, ¿cierto o no? Cuando hay problemas, cuando sufrimos, aprendemos aspectos de la vida que de otra manera nunca podemos entender. De allí pues que, hablando acerca de la iglesia, cuando la iglesia tiene oficiales, pastores, ancianos, diáconos, es necesario que hasta cierto punto los oficiales de la iglesia no sean tan jóvenes, sino que tengan cierto grado de madurez, lo cual implica que han sufrido, se han lamentado, han pasado por esos tiempos de angustia, de dolor y de sufrimiento, para que así puedan también, con la ayuda de Dios, consolar a aquellos hermanos y hermanas que están atravesando por tiempos difíciles en sus vidas, en sus familias, en sus matrimonios. Ustedes, dice Jesús, van a llorar y se lamentarán y el mundo se alegrará. Pero vean lo que dice. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Noten bien lo que dice Jesús. Él no va a hacer a un lado los problemas. Él no va a limpiar el camino para que nosotros no pasemos por esos huecos, por esos caminos escabrosos. Él dice que su tristeza se convertirá en gozo. Él no elimina la tristeza, Él no destruye los problemas, sino que los usa en su soberanía y en su gracia y los convierte en gozo. Entonces es importante que entendamos eso. No huir de los problemas, sino confiando en Jesús, enfrentar los problemas, lloraremos, nos lamentaremos, pero Dios usa la tristeza, usa los sufrimientos para que entonces experimentemos un verdadero gozo. Por ejemplo, cuando algún hermano en la iglesia tiene algún problema, digámoslo así, un problema económico, y entonces recurre a la iglesia para que lo ayuden en su problema económico. Generalmente, ¿verdad? Los hermanos lo que quieren no es una ayuda, sino que les solucionen su problema. Y la iglesia no está para solucionar el problema de todos los hermanos de la iglesia. Cada uno es responsable, pero la iglesia sí puede ayudar y puede explicarle a los hermanos el que va a solucionar es tu problema, pero es necesario que a través de este microtiempo que estás viviendo, aprendas a confiar en Dios, aprendas a ser responsable, aprendas a administrar tu dinero para que de verdad entonces esta prueba se convierta en un verdadero gozo. Ustedes lo saben como padres, que tenemos hijos ya mayores. Si tú le regalas el dinero a tus hijos, ¿lo valoran? ¿Verdad que no? Pero si tu hijo se gana el dinero, entonces cuando recibe su pago, lo valora porque sabe que sufrió para ganárselo. Muchos de ustedes conocen a mis hijos, ¿verdad? A Moisés, especialmente mi hijo mayor, y ahora a Ethan, ¿verdad? Que anda por allá corriendo. Mi hijo mayor ya está trabajando, está bien ocupado. Y antes de que trabajara, me decía, papá, ¿me puedes comprar esto? Sí. ¿O no? Papá, ¿me puedes llevar aquí? Sí, o a veces no. Y cuando le decía que no, pues ya saben cómo son los hijos, se molestaba, se enojaba. Y ahora ya está trabajando, Moisés. Se levanta temprano, se va al trabajo,
y luego regresa hasta las 5 de la tarde, todos los días, bien ocupado, y ya empieza a ganar su dinero. Y entonces le digo, oye, hijo, ¿por qué no nos invitas a comer a un restaurante? Oh, papá. ¿Verdad? Ahora sí sabe qué es que ganar el dinero. Así también, nosotros cuando estamos en medio de problemas o nuestros hijos en la familia, tenemos que enseñarle que tienen que sufrir, esforzarse, ganarse las cosas. Siempre hay tiempos de gracia y de misericordia, obviamente. Pero los hijos tienen que aprender que a veces hay que llorar y lamentarse y sufrir. Y es bueno que sientan que ya no pueden más. Es bueno que nosotros como iglesia también sintamos que vamos a reventar y no podemos más. Y todos queremos salir corriendo, ¿verdad?, de nuestras iglesias. Pero Dios no nos ha dado un espíritu ¿de qué? De cobardía. Y entonces cuando en esos microtiempos de espera y de aparente silencio de Dios, nosotros nos aferramos a la vid verdadera y recordamos que el Espíritu Santo mora en nosotros y sufrimos, pero decimos, Señor, ayúdame. Fortalece mi matrimonio, fortalece mi relación, fortalece mi familia, fortalece mi iglesia. Cuando llega la bonanza, entonces decimos, gracias, Señor. Realmente aprendemos a valorar la obra de Dios en nuestras vidas. Noten lo que dice Jesús. Su tristeza se convertirá en gozo. Esta es una forma hebrea de hablar. Vamos a usar una palabra técnica, ¿verdad? Es un pasivo divino. Bueno, ¿con qué se come eso? Lo que eso significa es que los judíos hablaban de una manera tal que solo mencionaban la acción, pero no se mencionaba al sujeto de la acción, es decir, al que hace la acción. Entonces, cuando dice, su tristeza se convertirá en gozo, no quiere decir que de alguna manera mágica la tristeza se convertiría en gozo. Es la forma hebrea de decir que Dios convertirá su tristeza, sus problemas y sus sufrimientos en gozo. Es lo que Pablo dice en sus epístolas, ¿verdad? Él dice que es por medio de las aflicciones que llegamos a tener un carácter probado, es decir, alcanzamos madurez. Y entonces Jesús da un bello ejemplo de una mujer que está de parto. Tiene dolor, ha llegado su hora, pero cuando nace el bebé, está feliz. ¿Saben? Pues nosotros no estamos tan viejos, ¿verdad? Pero pues tampoco estamos ya muy jóvenes. Ya, ahora sí que ya soy cincuentón. Ya tengo 50 años, ¿verdad? Y entonces, mi esposa, pues recuerden, no se dice la edad de la esposa. Anda más o menos en mi edad, ¿no? Y a mí me da temor porque cada vez que ella ve a una mamá con un bebé, ¿saben qué me dice? Quiero otro. Y le digo, ¿ya se te olvidó todo el dolor? Ya se te olvidó los 9 meses de embarazo, ¿verdad? Y que no puedes dormir, y luego nace el bebé y uno se desvela. Todo se le olvida. Y me dice, yo cuando veo a una mamá con un bebé y le está amamantando, dándole su sopita, le digo, ya, para. Quiere otro bebé, imagínense. Y es que así sucede. El Señor Jesucristo lo dice. Sí, la mujer sufre las contracciones, ¿se acuerdan, hermanas? El dolor, ¿verdad? Y los gritos. Pero cuando nace el bebé, nos olvidamos de todo el dolor. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que pasar por dolor. Tenemos que pasar por tristeza. Ese es el método de Dios. Para tener la corona, tienes que pasar por la cruz. Y Jesús no nada más fue un maestro que estaba
no solo fue un maestro que estaba en su torre de marfil, como se dice, enseñando, o como los políticos, ¿no? Que dicen así, 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 y no hacen nada. No, él estaba a punto de mostrarle a sus discípulos en la vida real, experiencialmente, en su persona misma, que él no iba a sufrir solo un problema económico, un problema familiar, un problema de trabajo. No solamente le iba a dar algún dolorcito por allí, él estaba a punto de sufrir la ira eterna de Dios por nuestra salvación. Lo que nadie de nosotros, ninguno, puede sufrir. Por eso es que más adelante, cuando el Señor Jesucristo está orando, dice el evangelista que sudaba como gotas ¿de qué? De sangre. Imagínense la angustia. Jesús en su humanidad decía, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Jesús no es indiferente a nuestro sufrimiento, pero Él siempre recordaba su misión, a qué había venido, y aún en medio del sufrimiento más extremo, ¿qué fue lo que Él dijo? Pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. De la tristeza al gozo, de la tristeza al gozo. Solamente en el poder de Cristo, recordando quién es Él, lo que Él hizo, la tristeza se puede convertir en gozo. ¿Saben? Estadísticamente vivimos en una sociedad a nivel mundial que ha alcanzado el récord más alto de suicidios. Jóvenes se suicidan a cada rato. Adultos. La depresión reina completamente. La gente sufre y entre ellos estamos los cristianos. Pero si recordamos que el Señor Jesucristo nos amó hasta el fin y que en medio del sufrimiento Él está con nosotros, y no solamente está presente pasivamente, sino activamente. Recuerden, cuando estás en medio de problemas, el Padre te está ¿qué? Te está podando para que alcances madurez. Para que seas, como dice el apóstol Pablo en Timoteo, un hombre, una mujer enteramente preparado para toda buena. También ustedes ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver y se gozará su corazón y nadie les quitará su gozo. Nadie. El pastor Natán hablaba ayer de la severidad de que un judío fuera expulsado de la sinagoga. Y él usaba esa expresión bien fuerte, ¿verdad? Un judío prefería la muerte a ser expulsado de la sinagoga. Claro, un judío que no tenía el gozo ¿de quién? De Cristo. ¿Quién podía superar eso? ¿Algún judío en sí mismo? No. Pero cuando llegó el Señor Jesucristo y con su gracia transformó a sus discípulos, sí, hermanos, estos temerosos, confundidos, estaban gozosos de haber sido expulsados de la sinagoga. Es que en verdad es así. El gozo de Cristo, como su paz, sobrepasa nuestro entendimiento y nos fortalece, no importa la situación que estemos viviendo. Y esto es importante que lo entendamos. El gozo de Cristo, el gozo de nuestro Dios Trino dado a sus hijos, no está condicionado por las circunstancias en que nosotros vivimos. Este gozo es un gozo divino, es un gozo trascendente, es un gozo sobrenatural. Y aunque estamos en medio de luchas y pruebas, no nos gozamos por las luchas y pruebas en sí mismas, sino porque sabemos que Dios está haciendo algo importante en nosotros. Nada sucede por casualidad. Es más, el ejemplo mismo de Cristo,
su sufrimiento, su tristeza, su llanto, su sudor angustioso, produjo ¿qué? Nada más y nada menos que nuestra salvación. Si no hay sufrimiento, no hay verdadero gozo. Pero vean lo que dice Jesús. Nadie les quitará su gozo. ¿No les han dicho a veces, oye, ustedes están locos, esos cristianos están locos, de remate? No tienen dinero, a veces no tienen trabajo, tienen un montón de problemas, pero ahí van a la iglesia y cantan y lloran de alegría y se gozan y dicen, Señor, gracias por lo que tú eres y por lo que tú me has dado, que es más valioso que todo lo que hay en el universo. Y sí, para el mundo, dice el apóstol Pablo, estamos ¿qué? Locos. Pero para Dios estamos cuerdos, ¿verdad? Ese es el gozo que solamente en Cristo podemos nosotros experimentar. Continuamos, hermanos. De la tristeza al gozo. Y luego el Señor Jesucristo nuevamente empieza a enseñarle a sus discípulos que por medio de su obra, ellos van a entrar a una nueva comunión con el Padre. No nueva en el sentido de que nunca había existido, sino nueva en el sentido de cualidad, de calidad, de una comunión que, aunque ya existía antes, con Cristo existe de una manera plena, suprema, la relación con el Padre. Y dice el Señor Jesucristo, en aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Y continúa hablando. Vean cómo dice en el versículo 26. En aquel día pedirán en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Sí, en Cristo entonces, ya no necesitamos mediadores humanos. Ya no hay un velo en el templo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Ya no necesitamos sacerdotes humanos que tengan que interceder por nosotros. En Cristo, ¿no lo aprendimos ayer? En Cristo tenemos el único camino para llegar ¿a quién? Al Padre. En Cristo entramos a esta comunión tan íntima, por así decirlo, de la distancia a la cercanía con nuestro Padre Celestial. Y otra vez, la reincidencia del tema de la obra trinitaria de Dios en nuestra salvación. Recuerden, nuestra salvación es cristocéntrica, pero no quiere decir que excluyamos al Padre y al Espíritu Santo. Todo lo contrario. En Cristo entramos a una nueva comunión con el Padre. Y estas palabras de Jesús, esta cercanía que por medio de Él tenemos con el Padre, que podemos clamar a Él y decirle, Abba Padre, es cumplimiento del pacto de redención, de las profecías anunciadas en Jeremías, por ejemplo, cuando dice que no vamos a tener necesidad de que nadie nos enseñe. El contexto ahí no quiere decir que no debamos aprender. Lo que quiere decir es que ahora en Cristo todos conocemos en el sentido más profundo, salvífico, redentor, íntimo a nuestro Padre Celestial, que nos ha amado tanto que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Regresando a los microtiempos, a los tiempos breves. Si no lo has pasado, vas a pasar esos tiempos que vas a llorar y sufrir. Pero recuerda esto, el Padre te ama. Y en esos microtiempos, lo que Jesús quiere es que doblemos nuestras rodillas y clamemos por medio de Cristo a nuestro Padre Celestial. Y Él no te va a abandonar.
Él estará allí, siempre está contigo y Él te ayudará. Continuamos, hermanos. Finalmente, el Señor Jesucristo resume su obra de redención. Versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Qué bellas palabras, ¿verdad? Regresemos al versículo 16. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. El primero, no me veréis, es su crucifixión. El segundo, y me veréis, es su resurrección. Y porque yo voy al Padre, es su ascensión. Ahora vamos al 28. Salí del Padre. El Padre envió al Hijo al mundo. He venido al mundo. Habla de su encarnación, ¿verdad? Entonces, podemos decir, salí del Padre, su misión. He venido al mundo, su encarnación. Otra vez dejo el mundo, ¿qué podríamos decir ahí? Su ascensión, y voy al Padre, su estar sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Noten, con esas palabras, Jesús está diciendo, hijitos míos, mi obra, aunque todavía no ha sucedido en la realidad, en el espacio y el tiempo, en la historia humana, pero como Él es Dios mismo, y lo que en el pacto de redención se decretó desde toda la eternidad, porque Dios lo ha hecho, es como si ya estuviera, ¿qué? Hecho. Ya es una realidad. Le está diciendo a sus discípulos, ven, mi obra ya está consumada. Es infalible. Confíen en eso. Si confían en mí, entonces van a poder estar llenos de gozo. Dicen los discípulos en el 30, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y vean la respuesta de Jesús. ¿Ahora creen? Es que los discípulos así eran, ¿verdad? Por un lado decían, sí, ya entendimos. Sí, ahora creemos. Y llegaba la hora de la prueba y ¿qué pasaba? Pues se evidenciaban que no. ¿Les suena familiar eso, hermanos, a ustedes? A todos somos así, ¿cierto o no? Todos somos así. Dice el Señor Jesucristo, ¿ahora creen? Buena pregunta. Autopregúntate, ¿ahora creo? ¿Ahora estoy seguro? Y recuerden que en la Escritura, conocer, creer, obedecer, no es lo que nosotros pensamos, sino que todo esto está dentro del marco del pacto de Dios en que entramos en una relación íntima, como explicaban nuestros pastores anteriormente. Entramos al círculo más íntimo de los amigos de Jesús. Todo este creer, todo este conocer, todo este entender es algo de comunión íntima, algo relacional. ¿Realmente confías en Jesús? ¿Realmente crees en Jesús? Y decimos, sí, creo en Jesús. Y cuando vienen los problemas, se nos olvida todo. Y saben, a veces ni son problemas grandes, porque en realidad la vida es así. No siempre los problemas son grandes. Los problemas a veces son pequeños, pero nosotros los hacemos ¿qué? Saben, anoche ya estábamos casi dormidos, eran como la medianoche. Y de repente, mi hijo Ethan, por eso no está ahora aquí, se levantó de repente y vomitó. Y escuché que mi esposa gritó, ¡ay! ¿Y yo qué pasó? ¿Qué pasó? Y ya que nos levantamos, prendemos la luz y todo bañado en vómito y las sábanas por aquí y por allá. ¿Saben, hermanos? Eso es un problema grande. Pero ¿saben cuántas madres y padres, especialmente padres, porque yo soy padre, nos ahogamos en ese problemita? ¿Y saben cuántos padres en ese momento abusan físicamente de sus hijos? Y los golpean y les pegan. ¿Cómo pudiste hacer esto? Un problema chiquito, común y corriente. ¿Y lo hacemos qué?
Y no estoy hablando de paganos, estoy hablando de cristianos. ¿O no les ha pasado? ¿Verdad? Y de un problema insignificante hacemos un problema enorme. Pues, ¿cómo creen que vamos a reaccionar cuando vengan los problemas bien grandes? Como dije ayer o antier, hijos chiquitos, problemas chiquitos. Hijos grandes, problemas grandes. Si no sabes lidiar con hijos chiquitos, solo espera que lleguen tus hijos a grandes, ¿no? Solo espera eso. Vean qué hicieron los discípulos. Más bien lo que Jesús, y esa es la maravilla de nuestro Salvador, porque Él nos conoce tal y como somos y le dice a los discípulos lo que ellos iban a hacer. Imagínense. Mas, sin embargo, Él, ¿qué? Los amó hasta el fin. Y dice, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. En otras palabras, en que cada uno de ustedes van a salir corriendo como cobardes y me dejarán solo. Sí, y me dejarán solo. Interesantemente, ¿verdad? Como un comentario al margen, los discípulos huyeron. ¿Y quiénes estaban cerca de Jesús? Las mujeres, ¿verdad? Estaban ahí cerca de Jesús. Y es que es así, hermanos, aunque no nos guste, a veces las mujeres son más valientes que los hombres. Gloria a Dios, ¿verdad? Por nuestras hermanas que soportan a sus esposos, ¿verdad? Que soportan nuestros berrinches y nuestras cobardías y todo lo demás. Gloria al Señor por las hermanas fuertes que hay en la iglesia. Ayer alguien dijo, escuché, que Cochabamba fue libre por las... ¡Ey! Por las mujeres, ¿verdad? Las mujeres. Bueno, gloria a Dios que hay mujeres valientes aquí, porque si hubiera sido por los hombres, bueno, ya, vamos a parar, ¿ok? Muy bien. Y entonces dice, he aquí la hora viene y ha venido ya en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Hermanos, eso es cumplimiento del plan de redención para nosotros. Entre otras cosas, esto significa, nuestro Salvador no necesita de nada ni de nadie. Es necesario, como dijo, ¿cómo se llamaba el sumo sacerdote en el libro de Hechos? ¿Era Gamaliel el que dijo, es necesario que muera qué? Un solo hombre. Sí. Era necesario, ¿verdad? Que Cristo nuestro Señor, Él en su persona, Él solo, sea el Salvador, que realizara la obra de redención perfectamente. Por eso es tan ridículo, hermanos. Es tan absurdo que le estés orando a San Pedro, o a San Judas, o a San Pablo, o a San Juan precisamente, ¿verdad? Vean lo que dice Jesús. Ya ha llegado la hora en que serán esparcidos cada uno por su lado. Cada uno. ¿Por qué orarle a ellos? ¿Por qué orarle a otra persona, intercesor o intercesora? El que realizó completa y perfectamente nuestra salvación sin la ayuda de nadie más fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que dice el profeta? Dice que venía un varón caminando de Edom con sus vestidos rojos manchados de sangre y dice, él solo había pisado el lagar. Él solo había derrotado a sus enemigos. Jesucristo solo derrotó al diablo, como decía el pastor ayer. Él está derrotado. Se le ha quitado su dominio. Ya no puede condenarnos más. Nos atacará, sí, pero Cristo lo derrotó. Me dejarán solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Así es, ese Padre amoroso que nunca abandona a Jesús y que cuando crees en Jesús y eres unido a Cristo, tu Padre nunca te abandonará. Que lo pensemos así es otra cosa.
Esos microtiempos, ¿lo recuerdan? Un poco de tiempo. ¿Cómo esos pocos de tiempo nos hacen dudar? Dios ya me abandonó. Ya no hay esperanza. Confía en tu Padre Celestial. Termina diciendo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En mí. En su persona y en su obra. Y cuando Jesús dice, en mí tengan paz, no excluye al Padre ni al Espíritu Santo. Él nos lleva a una comunión íntima con el Padre. Envía a su Espíritu para que more en nosotros. Eso significa, y mucho más, para que en mí tengan paz. El shalom verdadero de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Recuerda, hermano, hermana, cuando venga el problema a tu vida, recuerda esto. Recuerda este. Cálmate, respira, recuerda quién eres, recuerda en quién estás injertado. Y entonces, justo antes de dar el grito, sé humilde y Señor, ayúdame, ayúdame, cálmame, tranquilízame. Ayúdame a recordar que mis pecados han sido perdonados y tengo vida eterna. De verdad, hermanos, la mayoría de nuestros problemas se deben a lo que hacían los discípulos de Jesús. No creían de verdad. No ponían en práctica, no recordaban. Si nosotros viviéramos poniendo en práctica los mandamientos de Dios, sí vamos a tener problemas. Pero caminaremos, por así decirlo, entre los problemas confiando en Dios, viendo la victoria de Cristo. Porque en realidad nosotros sufrimos no desde la angustia, no desde la incertidumbre, sino caminamos por medio de los problemas desde la victoria de Cristo, basados en el triunfo de Cristo, porque Él ya lo ganó todo. Por eso dice, en el mundo, ¿ya vieron? En el mundo tendrán aflicción. Así es. ¿Lo escucharon? En el mundo tendremos aflicción. Pero dice el Señor Jesucristo, confíen. Por eso es que una característica de la verdadera fe, ¿cuál es? Decían los hermanos, nuestros ancestros reformados, ¿verdad? La fiducia, ¿verdad? Que así decían. Y es una palabra latina que significa confianza. Confianza. Pero una confianza bíblica. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. ¿Quién ha vencido al mundo? Jesús. Yo he vencido al mundo. No solamente ha vencido al mundo, sino que nos abrió el camino hacia el Padre y ahora tenemos acceso al trono de la gracia para hallar ¿qué? Oportuno socorro, es decir, ayuda en el momento, no en que tú crees que lo necesitas, sino en el momento en que Dios cree que es oportuno para ayudarte. Y Él nunca llega ni temprano ni tarde. Él siempre llega a tiempo. Siempre. Amén.